¿de dónde sale esta amarre? ¿No lo hiciste tú? No lo hice yo. No, pues yo tampoco lo hice, ¿no? Pues entonces, ¿quién lo hizo? Entonces en el momento que yo sentía como si tuviera púas dentro de mi corazón, Sabía que tenía que volver a trabajar el amarre. te voy a empezar a explicar cómo se siente, qué me empezó a pasar y cómo lo puedes empezar a quitar. Yo tenía algo en mí Que no me pertenecía. entonces ahí me empiezo a dar cuenta. ¿Quién hizo el amarre? Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo para romper esto y ¡pam! Que esto se deshaga. Desde que abrimos la cuenta hay un tema por el que nos preguntan muchísimo. ¿Qué si hacemos amarres? ¿Qué si quitamos amarres? ¿Qué si cómo saben si tienen amarres? La respuesta rápida y sencilla es no hacemos amarres, no somos ese tipo de brujos. Pero eso no quiere decir que no podamos platicar de ellos, que no sepamos de ellos y que no podamos adentrarnos en este tema que tanta curiosidad causa. Así que el día de hoy te voy a platicar qué es un amarre, cómo se siente el amarre y cómo de pronto te puedes dar cuenta qué está sucediendo. Porque hay muchos mitos y muchas mentiras alrededor de este tema. Así que quédate hasta el final de este capítulo para que te enteres junto conmigo y te des cuenta qué está sucediendo contigo y con tus alrededores. Quiero empezar este capítulo poniendo aquí una gran advertencia de que este capítulo y todo lo que voy a decir no te quita la oportunidad y yo no te estoy diciendo y tampoco te estoy pidiendo. Al contrario, te invito a que primero vayas con un psicólogo. Esto no es en vez del psicólogo y nunca va a reemplazar la terapia psicológica que también es necesaria. Por favor, siempre ve con el psicólogo y después ya puedes ver qué está sucediendo con toda esta parte energética espiritual. ¿Por qué digo esto? Y justo así quiero empezar este capítulo. Porque, como bien te dije al principio, muchísimas de las preguntas que nos llegan a Brujos Sin Caldero es tanto que si hacemos amarres, como que la gente cree que está amarrada, cree que tienen como cierta brujería, siente que está amarrada, entonces como que no pueden continuar su vida porque otra persona les está haciendo algo. Hay algo aquí muy chistoso porque siempre es muchísimo más fácil echarle la culpa a los demás. En vez de yo querer hacerme cargo de mi vida, en vez de yo verme como responsable, en vez de yo como verdaderamente meterme a eso que me está costando trabajo, es más fácil decir, el otro me embrujó, el otro me amarró, el otro me hizo esto que yo no estoy logrando ser lo que yo quiero ser, pero es la culpa del otro. Entonces nosotros siempre nuestra respuesta es como, a ver, o sea, lo más fácil es que tú trabajes en ti, que tú eleves tu vibración y al tú elevar tu vibración, no hay nada que pueda hacer el otro para que te pueda dañar. De eso se trata. En el momento en el que tú aprendes cómo elevar tu energía, entonces nada de energías bajas, de baja vibración, logra llegar. A final de cuentas, todas estas brujerías, todos estos amarres, con lo que están jugando, por así decirlo, es con energía de baja vibración. Entonces no hay forma de que te amarren y no hay forma de que te llegue una brujería si tú estás en una distinta vibración. Si a ti se te duerme el gallo, si a ti te distraes, si a ti te agarran en tus bajas, entonces ahí es donde puedes conectar con esto que te pueden intentar hacer, porque es eso, es que te lo intentan hacer, no es que te lo hacen. Pero al final de cuentas, quieras que sí, quieras que no, tú decides que eso suceda en tu vida. Me preguntaron en la semana, en uno de los grupos que tenemos, de que, oye, es que me preguntaron que si las brujerías existen y que no sé qué. Y el ejemplo que yo di es como si estuviéramos jugando Mario Kart. Pues tú vas manejando tu carrito de Mario Kart, agarras como estas trampas que puedes agarrar, lanzar y te sale el plátano. Entonces yo voy manejando y tengo el plátano y lanzo el plátano. Lo lanzo con toda la intención de que el que viene atrás de mí o los que vienen atrás caigan en el plátano y se pongan a dar vueltas y a mí me dé tiempo de darle más para adelante, írmeles. Pero el hecho de que yo aviente el plátano no quiere decir que el de atrás va a llegar y se va a estrellar sí o sí. O sea, el de atrás tiene todo un camino completo para recorrer. Pero si el de atrás se detiene, o sea, va consciente de lo que está manejando y se detiene poquito o lo esquiva, entonces el de atrás no cae. Así de fácil funcionan las brujerías, los amarres y todo esto. Claro, te lo hacen con toda una intención y claro que saben lo que están haciendo, pero a final de cuentas ellos, o sea, los otros, no pueden decidir por tu vida. Tú eres la única persona que puede decidir qué va a suceder y qué no va a suceder en tu vida. Créeme, esto cuesta trabajo. A mí me costó mucho trabajo, muchos años entenderlo. Pero todo lo que está sucediendo en tu vida es porque tú estás permitiendo que suceda de esa manera. Lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que disfrutas, lo que no disfrutas, lo que ves, lo que no ves. Todo es un poquito una respuesta simplemente a cómo tú te has venido manejando y cómo tú te sigues manejando. Por eso nosotros en nuestros diferentes cursos siempre decimos, para resultados distintos hay que tener acciones distintas. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos. El que cree que trae un amarre y el que quiere hacer un amarre. Vámonos por el más fácil de explicar. El que quiere hacer el amarre. Es como, güey, o sea, si las cosas no están funcionando como quieres, como funciona,
¿Para qué quieres que alguien esté a huevo ahí? O sea, tú eres quien provoca tus propias cosas. Entonces tú en tu cabeza, como que en este momento, crees que lo mejor que te puede pasar es que la otra persona, esa persona que tú quieres, esté enamorada de ti y te responda para atrás ese sentimiento que tú tienes. Pero no te estás dando cuenta como todo esto que lo quieres obligar a hacer, ni los zapatos entran a fuerza. ¿Qué pasa cuando te metes algo a la de a huevo? Pues te puede raspar, te puede lastimar. Chance sí, al principio el zapato se te ve de huevos. Pero a ver, vete a caminar unos cuantos kilómetros porque estás buscando como una pareja. Y la pareja, en teoría, la idea que tenemos es que la pareja, pues, la vamos a trabajar. Y Dios quiera, vamos a llegar a grandes con esta pareja. Entonces no es una pareja para caminar 100 metros y listo, se me ve de huevos el zapato. Es una pareja para correr maratones. Entonces, si el zapato no te está quedando, entonces, ¿por qué a huevo te lo quieres meter? Lo mismo funciona con las parejas, con las relaciones. O sea, si estás viendo que la relación no funciona, si estás viendo que no te quieres, si estás viendo que no es, o sea, no está sostenida en amor, entonces, ¿qué es lo que tú estás buscando? Si lo que quieres es que te dé poquito de su atención, probablemente lo vas a lograr en algún punto, o sea, con cualquier cosa que hagas, ¿me explico? Pero eso no quiere decir que va a ser una relación estable y una relación sólida. O sea, nadie te lo puede asegurar. Cualquier cabrón, brujo, charlatán o como sea que se llame su profesión, que te diga que te puede hacer un amarre de por vida, no es cierto. Porque tú no puedes decidir, como ya te dije al principio, tú no puedes decidir por lo que otra persona hace o no hace. Y nadie te puede asegurar que yo voy a hacer que esa persona te quiera, porque no es decisión mía ni es decisión tuya. Es decisión a final de cuentas de esa persona. Entonces tienes que entender, por favor, o sea, lo único que tú puedes hacer es trabajar por ti. Pero lo que la otra persona decida, no decida, haga o no haga, es decisión de la otra persona. Importantísimo esta parte. Ahora, vámonos a la otra cara de la moneda. Las personas que creen que tienen un amarre. Antes de empezar a hablar a fondo de cómo se siente, qué es el amarre y todo esto, lo que empieza a suceder mucho es que, pues justo, no me hago responsable de las cosas. Si de pronto yo estoy teniendo relaciones amorosas infelices, entonces pues la culpa no es mía. Yo no la estoy cagando. La está cagando mis exnovias o mi ex quedante o mi casi algo, que como no sucedió nada con ella, entonces mejor me hizo un amarre, y como ella me hizo un amarre, entonces no han funcionado todas mis demás relaciones. Pero no me estoy dando cuenta que yo sigo siendo un mentiroso, que yo sigo siendo un patán, que yo sigo siendo una basura, o que yo sigo siendo, pon el adjetivo calificativo que tú quieras. Pero yo sigo sin poner de mi parte para que las relaciones se den. Pero una relación es mutua, se construye entre ambas partes. Entonces no es tan fácil como decir, ay sí, como a mí no me está funcionando, entonces yo tengo un amarre de tal persona. Ojo con eso, súper ojo con eso. También de pronto la gente, por la otra por la que se pueden ir, que piensan que es un amarre, es porque no puedo olvidar a mi ex o a mi quedante o a mi casi algo. Entonces ya no estoy con esa persona físicamente, pero mi cabeza siempre está ahí con esta persona. Puede ser que traigas un amarre, yo no te voy a decir que sí o que no, así de rápido, pero también puede ser que hay un chingo de cosas que no has trabajado. Esto un poquito es como un vicio. Yo, por ejemplo, a mí me gusta fumar cigarro. Entonces yo sé que el cigarro es malo y yo sé que no le hace bien a mi cuerpo y yo sé que es basura lo que me estoy metiendo a mis pulmones. Pero de todos modos, cada que tomo alcohol, cada que salgo, cada que de pronto se me antoja, cada que me estreso, lo primero que quiero es un cigarro, aunque sé que me hace daño. Justo, no es como que el cigarro me hizo un amarre. No es como que a mí alguien me hizo una brujería para no poder dejar de fumar nunca en mi vida. Entonces por eso cada que me estreso, lo primero que pienso es un cigarro, o cada que tomo alcohol, lo primero que se me antoja es un cigarro. No es justamente un amarre, sino que mi cerebro ahorita, su manera de procesar las cosas y su manera de, tal cual, la información, tratarla, está muy asimilado a que cuando hago ciertas acciones a mí se me va a antojar un cigarro y como que solo pienso y me ciclo en el cigarro, en el cigarro, en el cigarro, en el cigarro, en el cigarro. Entonces lo mismo pasa con nuestras relaciones pasadas, sea casi algo, sea en tu mente, sea una exnovia bien, sea quien sea la persona, nuestro cerebro se empieza a ciclar de cierta manera. Y si nosotros nunca trabajamos esta parte, entonces nunca somos conscientes y tampoco somos responsables de lo que está sucediendo. Habiendo dado ese mega introducción, es hora ahora sí de empezar a hablar de los amarres. Te voy a empezar a explicar una historia personal. O sea, no te lo estoy inventando, no es que yo lo leí en libros, no. Es una historia mía, entonces desde mi corazoncito y desde mi experiencia te voy a empezar a explicar cómo se siente, qué me empezó a pasar, cómo yo peleaba con la idea, porque justo, no es que critique a la gente, pero si yo digo, la gente no se quiere hacer responsable de que tiene un amarre, entonces en el momento en el que yo dije, ay cabrón, tengo un amarre, literal yo solito fue como, a ver, Hisam, o sea, ¿cómo tú me estás diciendo que tienes un amarre?
no seas cabrón, ponte a trabajar, no te pongas a echar culpas, métete bien a tus emociones y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es parte del chiste es que te voy a contar este chisme, te voy a ir explicando justamente cómo se siente, qué puede estar sucediendo, cómo lo puedes ver tú y hasta el final te voy a explicar la forma en la que yo lo empecé a trabajar, ¿ok? Como me di cuenta que sí era 100% verdad y cómo yo lo empecé a trabajar. Entonces, toda esta historia sería una mentira si yo te la empiezo a contar como desde el principio, como que siempre supe y como que siempre me di cuenta y todo esto. Porque obviamente no es verdad. Y obviamente en el momento en el que yo me di cuenta fue como, chale, porque justo como te estoy diciendo, yo estoy en contra de que la gente crea que la primera solución siempre sea tengo un amarre o quiero hacer un amarre. Creo que tienes que descartar varias cosas antes de poder decir tengo un amarre, ¿ok? Entonces en el momento en el que yo empecé a sentir algo, empecé a hacer como trabajos de meditación bastante fuerte y bastante conscientes de mi cuerpo y en el momento en el que tocaba mi corazón, como que yo sentía algo súper extraño, pero yo siempre creí que eran emociones que yo no quería tocar. Entonces decía como, ok, o sea, como que me estoy acercando y se siente súper raro, lo voy a dejar para después. O sea, ya sé que hay algo que trabajar ahí. Simplemente ahorita como me acerco y me duele tanto, pues no quiero trabajarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que empezó a suceder? Yo tuve mis diferentes exes, llegó el punto en el que estoy soltero, pero al principio como que me rehusaba a hacer el trabajo consciente, pero después de cortar con mi última ex, como que sí me desacomodé bastantito, las cosas como son. Quedé muy desacomodado. Entonces ahí sí yo dije que sabes que en este momento no quiero novia, no quiero otra relación en este momento. Entonces como que yo solito me di como este espacio, que después me sobrepasé, pero me di este espacio como de soledad para conocerme a mí mismo, ¿no? Otra vez, como para volver a juntar mis partes que estaban rotas. Pero entonces en el momento en el que cada vez me empiezo a conocer más y me empiezo a conocer más, me empiezo a dar cuenta que por más que trabaje de manera psicológica, de manera leyendo, de manera como activa, de manera pasiva, como que mi mente siempre estaba regresando hacia lo mismo. Porque al principio yo pensé que estaba obsesionado con una de mis exes. Y ni siquiera obsesionado, pero yo decía de que ¿qué pedo? O sea, ¿qué me sucede? Que yo pienso que es la última coca del desierto. Y no es de la última ex, ¿me explico? Es de una, o sea, antes que había tenido. Entonces decía como, después ya tuve novia, ¿por qué mi cabeza sigue regresando a esta persona? De que se me hace súper extraño, pero bueno, lo vamos a trabajar. Entonces, lo platicaba con el psicólogo, la psicóloga, me ponía a leer más libros, empecé a investigar como de que, güey, ¿qué me está pasando, ubicas? De que se me está haciendo literalmente cero sano darme cuenta como lo mucho que estoy regresando a esta persona y lo mucho que mi cabeza, sobre todo, está regresando. Entonces después me di cuenta, lo empecé a trabajar desde una perspectiva como si fuera una adicción, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi cuerpo tiene demasiadas emociones, emociones que no siempre logramos trabajar porque no sabemos cómo trabajarlas. Que mi cuerpo de una u otra manera requiere empezar a sacarlas. Puede ser que, chance, yo no sé sacar mi enojo. Yo nunca hablo cuando estoy enojado. Entonces, ¿qué hago? Me subo al volante y en cuando empiezo a manejar, pues a cualquier cabrón que pase por ahí le mento a la madre hasta que se me acaba la saliva y entonces mi cuerpo dice como, ok, había demasiada ira en este cuerpo, pero como ya le dijimos pendejos a todos los que nos topamos en la calle, entonces ya lo logramos soltar. Así que ya aprendí cómo soltar la ira. La siguiente vez que manejes, la siguiente vez le volvemos a decir pendejos a todos. Entonces mi cuerpo, pues justo, no alcanza a dimensionar si está bien o no que yo le grite pendejo a la gente, solo alcanza a dimensionar que es una liberación de este enojo, de esta ira para mí. Entonces mi cuerpo busca replicarlo y busca replicarlo y busca replicarlo. Entonces con las parejas funciona un poquito igual, un poquito parecido. Con tu pareja, entre más convives, entre más platicas, entre más experiencias existen entre ustedes dos, pues más te permite ser tú. Y no hay nada, yo creo, justo en mi cabeza, no hay nada más embriagante, no hay nada que se sienta mejor que te permitas tú solito ser tú. Porque justo, o sea, tienes que dejar de esconderte, tienes que dejar de fingir, tienes que ser tú. Si te ríes, te ríes. Y si no te gusta, no te gusta. Y si bien, bien. Y si no, no. Entonces todo se vuelve mucho más fácil, todo lo complicado se va, todo es literal ahí sí, arcoíris, miel, mariposas, ¿no? Llega el punto en el que, pues justo, estás en esta relación en la que tú te permites tanto ser tú que de pronto cuando esa persona ya no está, tú dices como, ay cabrón, entonces ahora ¿quién me va a entender? O sea, si yo soy una persona rara, si yo siempre he sido una oveja negra, si a mí nadie me entiende, si a mí de pronto las veces que me he permitido ser yo o se ríen de mí o me critican, entonces esta pareja que yo tenía que sí me entendía y se reía conmigo y me aceptaba como yo era, ahora que ya no estoy con esta persona, pues entonces ¿quién me va a aceptar de esta manera? Eso empieza a pasar en el cerebro. Entonces el cerebro constantemente empieza a regresarte a esta pareja porque es tu idea de aceptación. Es tu idea de que las cosas están bien.
es tu idea de que las cosas funcionan como pueden funcionar, como mejor pueden funcionar. Entonces, en el momento en el que yo me doy cuenta de esto, que estoy regresando constantemente a una de mis exes, digo de que tengo que empezar a trabajar esto porque ya me di cuenta que es mi idea de que alguien me acepte, entonces yo ya no quiero estar pensando en ella, entonces como que lo empiezo a trabajar. Entonces fui súper trabajador. O sea, lo trabajé verdaderamente a conciencia y a fondo. Entonces empecé a hacer un montón de ejercicios que cuando yo me cachaba que esto sucedía, entonces para cambiarlo, reconectar mi cerebro, darle nueva información, explicarle que ahora las cosas estaban sucediendo de una manera muy distinta, ¿ok? Y ahí fue cuando todos estos 20 empezaron a caer. Entonces empecé a sentir algo muy curioso porque me seguía regresando a ella. Entonces ahí dije, ok, esto está extraño. O sea, esto no me termina de gustar y aquí hay algo muy raro. Empiezo a hacer estas meditaciones en las que empiezo a ser consciente. Hay un ejercicio que damos en el curso de Aprende a usar tu energía, que es justamente para tú tener tu propia energía y cualquier energía que no sea tuya, que esté en tu campo energético, regresarla. Y al mismo tiempo cualquier energía que sea tuya, que esté en otro campo energético, traerla para ti, porque es tu energía, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, si los confundí, que tu energía completa esté contigo y que cualquier cosa que no sea tuyo, pues no esté contigo porque no es tuyo. Entonces, haz de cuenta que yo hacía este ejercicio y cuando regresaba mi energía para conmigo y le regresaba a esta persona, que esto lo he hecho 20,000 veces, yo no sé por qué nunca lo pensé antes, pero cuando le regresaba a esta persona su energía, ya. O sea, lo sentía súper bien, no sé qué. Y literalmente lo podía volver a hacer el ejercicio 2 minutos después. Y 2 minutos después yo volví a sentir cómo las energías estaban mezcladas. Y cómo yo tenía algo en mí que no me pertenecía. Empecé a ser consciente, también todo esto a través de trabajos energéticos, en meditación. O sea, lo único que mi energía me estaba pidiendo era ese cacho de energía que me corresponde a mí, que no lograba estar conmigo. Y por más como que yo lo traía, haz de cuenta como que se lo volvían a llevar. Y a mí me ponían como otro cacho. Entonces yo dije, qué raro. O sea, está muy extraño esto. Entonces ahí dije, ok, voy como a aceptar o a pensar en la posibilidad de que puedo tener un amarre. Me voy a dar la oportunidad de chance creer que puedo tener un amarre. Yo esto calladito. Obviamente, ¿a quién le iba a decir? O sea, qué vergüenza decir que tengo un amarre. ¿A quién le puedo decir? Es a Yeshua o a mis papás o a Isaías, que es mi otro hermano. Así que lo que empiezo a hacer es, empiezo como a escanear mi cuerpo. Empiezo a hacer como un escáner constante de mi cuerpo, a darme cuenta por dónde es que se estaba filtrando mi energía. Ok, esto lo voy a explicar muchísimo más a fondo. Pues denme chance por si no se está entendiendo. Me di cuenta que si yo siempre estaba regresando a ella, pues tenía que haber algo como que nos estuviera juntando todavía. Literal, hasta después de poder hacer como este ejercicio de reconectar mi cerebro y todo esto, me di cuenta que a través de mi cerebro no era. Sí, mi cerebro era como el que me traía este pensamiento y el que me traía como todas estas, como lluvia de imágenes de esta otra persona que les digo. Pero me di cuenta que no estaba como esta tirita que nos unía a través del cerebro. Entonces digo que ok, pues el cerebro no es. Otra parte por donde de pronto también hacen los amarres mucho es en la parte de la zona pélvica. Entonces me voy a mi caja pélvica y empiezo como ahí a revisar mis primeros, sobre todo los 2 chakras, que toda mi energía esté moviendo bien, que esté como todo en orden. Y yo de que, pues, ¿qué pedo? Aquí también todo está bien. O sea, qué raro, porque, pues, hasta donde yo tengo entendido, como los amarres como más fuertes, pues justo están ahí. Entonces, pues, aquí todo bien, todo bien. Entonces me empiezo a ir como chakra por chakra para que fuera mucho más fácil. Y en el momento que toco el chakra corazón, digo, ok. O sea, esto que estoy sintiendo y esto que siempre sentí, que nunca quise ver, porque siempre lo eché para después creyendo que no estaba listo, como que empiezo a entender qué es. Entonces me vuelvo a acercar. Todo esto en meditación. O sea, necesito un poquito, si no vas manejando, obvio, pero que cierres los ojos conmigo y que te imagines como esto, bueno, que visualices esto que te estoy explicando. Entonces, y yo también cierro los ojos, ¿no? Pero bueno, es que así es. Empiezo a sentir como mi corazón y me permito como entrar a fondo en él. En el momento en el que voy como a este cuarto que está hasta el fondo, donde yo había escondido esto que sabía que tenía que trabajar, pero que todavía no estaba listo para trabajar, entonces me vuelvo a acercar y vuelvo a sentir, ¿sabes cómo siento? Y lo estoy sintiendo ahorita mientras lo explico, como si se sintiera ácido, como metal, y que el metal está como ácido. Yo creo que pinche metal echado a perder, pero que te lo metes y se siente como ácido en tu boca y que rápido como hasta pues, tu saliva empieza como a reaccionar, como no sé, tu boca empieza a salivar más bien. Entonces me meto al cuarto y empiezo a sentir como ácido, así como raro, y digo, ok, o sea, esta vez no me voy a echar para atrás, como un poquito, ya sé qué pedo, mínimo, o sea, como que me estoy dando la oportunidad de ver qué pedo. Entonces, pues, si es un amarre, pues me voy a dar cuenta ahorita.
Si no es un amarre, pues entonces me voy a dar cuenta que es y ya es hora de trabajar. Entonces haz de cuenta que como que rompo me lo imagino todo como si estuviera como en un cofre, ¿no? Como si esta emoción yo lo hubiera guardado en un cofre hasta adentro de este cuarto, hasta el fondo. Entonces en el momento en el que rompo el cofre, siento como si ácido saliera, literal, y en ese momento siento como si a mi corazón, como literal, tengo como un hilo así alrededor de mi corazón. Entonces como mi corazón está así y como tengo como este hilo alrededor de mi corazón, ¿no? Entonces digo, ¿qué pedo con esto? De que no puedo creerlo. Entonces muy amablemente empiezo como a, pues tal cual, a desamarrarlo de mi corazón, desamarrarlo de mi corazón, desamarrarlo de mi corazón. Pues lo deshago y ahí también con unos truquillos energéticos lo empiezo a deshacer y digo que qué extraño estuvo esto, ¿ok? O sea, como que ya todo mi corazón estaba bien, el baúl ya estaba abierto, pues ya lo había sacado todo, pues ya había terminado de hacer el trabajo. Entonces digo que qué pedo, qué extraño estuvo esto, pero pues cerramos meditación, ya no siento que hay nada. Pon tú que de ahí estuve como 2-3 días normal, o sea, con normal me refiero a pues, no pensando en exes, y al tercer día, traca, vuelve mi ex a mi cabeza y yo digo, hija de tu madre, o sea, ¿qué haces aquí, güey? Neta, ¿qué haces aquí? O sea, ya te hice esto, ya hice esto, ya hice esto, basta. Y aparte fue como, ¿qué pedo? Acabo de hacer esta madre. No, pues otra vez. Vuelvo a como a meditar con ese enfoque, vuelvo a hacer todo lo que te conté y en el momento en el que llego a la parte como del baúl y del cofre y de mi corazón, volteo a ver mi corazón y mi corazón otra vez estaba amarrado. Y yo de que, ay cabrón, o sea, esto está demasiado extraño. Yo ya lo había quitado y estoy seguro que lo quité bien porque sé lo que hago. Entonces estoy seguro que lo quité bien, de que qué chingados haces aquí otra vez. Entonces ahí empecé a experimentar un poquito, pero veía como si mi corazón estaba amarrado. O sea, no solo estaba como ligado así, sino que le salía como un listón. Y ese listón también estaba amarrado a esta persona. Ojo, o sea, yo no digo que fue esta persona que me hizo el amarre. Es muy importante explicar esto. Porque yo al otro lado de este hilo veía a esta otra persona y la veía como ella un poquito, no sé si la palabra sufrir es correcta, pero como chance tampoco la estaba pasando bien. O sea, como tampoco ya no quería pues nada de esto, ya no quería, o sea, pensar en mí, como sentir esto, lo mismo que yo estaba sintiendo, pero yo en mi cabeza mínimo sentía como que ella como que no le podía poner palabras, entonces solo como que estaba peleando con la emoción, pero ni siquiera sabía contra qué estaba peleando. Entonces, pues justo, yo decía que qué pedo, o sea, si el amarre es contigo, pero pues tú no hiciste el amarre porque una vez más, ahí en la meditación como que empecé a preguntar de que quién lo hizo, cómo lo hizo, pero entonces la veía y decía de que qué pedo, o sea, qué pedo con esto, porque pues si tú no, o sea, si tú no lo quieres, pues ¿por qué chingados no lo cortas? Entonces ahí empiezo a preguntar de ¿de dónde sale este amarre? O sea, si tú no lo hiciste tú, no lo hice yo. No, pues yo tampoco lo hice. No, pues entonces ¿quién lo hizo? Entonces me empiezo, hagan de cuenta que esto lo hice yo, ojo, no estoy diciendo que ustedes lo hagan, pero así lo hice yo, así lo trabajé yo. Pero entonces haz de cuenta que me metí un poquito al amarre. O sea, estaba el amarre listo, pues yo sabía dónde estaba en mi corazón y estaba el amarre. ¿Qué estaba pasando también? Cada que yo lo deshacía, porque esto fue durante muchos días después, no creas que fue solo los 3 días y de ahí me cayó toda la información. Pero yo seguía deshaciendo el amarre y cada que volví a entrar a la meditación volvía a estar. Entonces, pues justo, no solo estaba alrededor de mi corazón, sino como que se metía a mi corazón y sentía como un alambre de púas estaba dentro de mi corazón. Entonces yo me lo intentaba como sacar y me dolía y todo y lo deshacía, pero al momento de deshacerlo volvía a aparecer. Había días que duraba más tiempo que ya no aparecía, había días que duraba mucho menos, había días que casi terminaba la meditación y ya lo sentía otra vez, pero empecé a ser consciente de cómo se sentía en mi corazón. Entonces en el momento que yo sentía como si tuviera púas dentro de mi corazón, sabía que tenía que volver a trabajar el amarre. Pero yo dije, no tiene sentido que yo esté trabajando un amarre tantas veces. O sea, las cosas se hacen o no se hacen. Entonces si yo estoy deshaciendo el amarre tiene que quedar deshecho. O sea, no tiene sentido que lo deshaga, que yo vea y sienta cómo se deshace y que al tiempo se vuelva a hacer. No tiene sentido. Entonces me meto a la meditación, justo empiezo a inspeccionar todo esto, que que sigo el amarre, que no sé qué. Entonces me meto al amarre y digo que yo así no lo voy a dejar. O sea, yo tengo que ver de dónde chingados viene esto. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta quién hizo el amarre. Me voy con quien hizo el amarre y le digo, güey, ¿qué pedo? Tú hiciste este amarre. Y me dice, sí, yo lo hice. Y yo, todo esto en meditación, o sea, en planos distintos. Y le digo, pues quítalo el amarre. O sea, ni yo lo quiero, un poquito, ya me di cuenta que lo tengo, no lo quiero,
ella tampoco lo quiere, estoy seguro que tampoco lo quiere, lo hiciste porque otra persona te lo pidió aparte, entonces quítalo ya. Y fue un poquito como, güey, no te lo puedo quitar. O sea, eso que hice, pues no lo puedo deshacer, como un poquito casi de que no sé ni qué hice, entonces yo no lo puedo deshacer. En el momento en el que yo pasa eso en mi meditación, te digo, fue mucho tiempo después de la primera vez que me permitía aceptar que yo tengo un amarre. En el momento en el que esta persona en mi meditación me dice como yo no lo puedo quitar, o sea, como perdón, me gustaría poderlo quitar, pero no lo voy a hacer porque no sé cómo hacerlo. Literal, abro mis ojos de la meditación y digo que como no puedo creer que me vaya por la parte fácil una vez más, en la que le echo la culpa a alguien más y no lo trabajo yo. Entonces, pues yo tengo que trabajar esto. Es una relación, una ex que no puedo olvidar y listo. O sea, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Pero pues obvio, en mi cabeza quedó como sonando de que sí te lo hice, pero no te lo puedo quitar. Sí te lo hice, pero no te lo puedo quitar. Entonces ahí fue la primera vez que le hablé a Yeshua y le dije que, güey, te tengo que pedir ayuda. De hecho... Pequeño paréntesis, le había hablado ya como unos, no sé, 6 meses antes. Le hablé como a la 1 de la mañana. De que, güey, yo sé que estás dormido, perdón, de que estaba haciendo unas sesiones yo, para mí. De que hice unas sesiones, encontré unas cosas raras, entonces solo quiero, o sea, como recuérdame después para decirte que me ayudes tú. Y eso nada más me dijo como, ok, pero nunca me recordó. Entonces yo pues también nunca le dije nada. Obviamente todo era relacionado a este amarre, ¿no? Entonces como ya en el momento en el que pasa esto, que me quedo pensando en que esta persona no me lo puede quitar, le vuelvo a hablar a Yeshua. De que, oye, ¿te acuerdas hace como 6 meses o chance más de 6 meses que te hablé diciéndote que te quería contar algo solo para que me ayudaras y que después me recordaras, pero pues nunca lo platicamos, ni yo te lo volví a decir, ni tú me recordaste? Y me dijo de que sí, me acuerdo perfecto y le digo, güey, como no quiero que te rías, pero creo que tengo un amarre. Y si eso de que, ¿cómo, güey? Y yo, pues sí, o sea, de que entonces ya le empecé a explicar de que me ha pasado esto, de que y está súper extraño y que no sé qué. Y la verdad es que no me acuerdo cuál fue la respuesta de Yeshua, pero a ver, no es Yeshua, no es crítica, pero supongo que no me dijo nada. Porque entonces empecé a buscar como otras cosas que hacer, que justo es parte de este capítulo. Me había dicho como, güey, trabájalo de esta manera y de esta manera y de esta manera. Pero seguro, como siempre sucede, yo fui como, ay, este güey, o sea, de que no me está escuchando lo que estoy diciendo. Entonces, pues, ni modo, lo voy a tener que trabajar yo. Voy a tener que inventar o ver qué hacer. Entonces ahí, una vez más, tarot mi vida, tarot de mi corazón, empiezo a trabajar con el tarot. Yo creo que ahí fue cuando más fuerte empecé a trabajar con el tarot. Porque yo sabía que había algo ahí que no estaba logrando ver. Y yo sabía que había algo ahí que estaba, pero que se me estaba escondiendo y que yo no tenía las herramientas en este momento para saber cómo trabajar. Entonces lo que empecé a hacer, o sea, dije como, no estoy logrando, o sea, no estoy queriendo creer en mí, ni lo que siento en mi meditación, ni lo que me dice mi intuición, ni lo que siento en mi corazón. No, o sea, no me quiero hacer caso, al parecer, porque se me hace una mamada. Entonces, pues requiero como esta ayuda física, visual, para entender qué me está sucediendo. Entonces ahí es cuando empiezo a hacer tiradas. Pregunté de todo, literal. O sea, pregunté por mí, pregunté por la otra persona con la que tenía el amarre, pregunté por quién hizo el amarre, pregunté por quién mandó a hacer el amarre, pregunté por el amarre, pregunté por mi energía, pregunté por mí en cuestión del amor. A todo le iba preguntando a las cartas, ¿me explico? Y no en una tirada nada más, obvio. Lo iba haciendo como por partes, permitiendo que la información como que pues yo la fuera comprendiendo de qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, justo cada que como que me acordaba y lo quería como volver a trabajar, le volví a preguntar a las cartas de que, güey, de que cómo voy un poquito y qué puedo hacer en este momento. O sea, cuáles son los bloqueos que no estoy logrando ver en este momento y cómo es que lo puedo trabajar, como hacia dónde me puedo, porque eso es justo lo que hace el tarot. El tarot te muestra los bloqueos que no estás viendo en este momento y te dice hacia dónde te puedes mover para empezar a trabajarlos y que esto empiece a cambiar. Entonces justo yo preguntaba como, ¿qué está provocando este puto amarre en mí? No, pues está provocando esto y esto y esto y esto. Ok, o sea, no se trata solo de echar culpas, sino ¿qué puedo hacer yo para que esto cambie? Esto está sucediendo, sí. Y está sucediendo porque yo he venido actuando de cierta manera y porque yo permito que el amarre accione en mí. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo para romper esto y ¡pah! Que esto se deshaga? Entonces con las cartas de que pum, 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 empezaba yo a trabajar. Porque obviamente al principio yo mentaba madres. Pero pues, ¿qué te pasa, güey? O sea, ¿por qué me estás poniendo un perro amarre, ubicas? O sea, ¿qué te sucede? Es mi vida y no te puedes meter en mi vida. Entonces, ¿por qué te estás haciendo un amarre a mí? Entonces, hijo de tu así, cada que volvía a sentir el amarre era un soltar de groserías para el cabrón que lo hizo, uno para otra y para la persona que lo había mandado a hacer. O sea, para la que lo mandó a hacer y para la persona que lo hizo, yo me los acababa siempre, siempre.
Pero me empecé a dar cuenta que cuando hacía eso, el amarre, o sea, lo volví a sentir más rápido en mí. Entonces llegó un punto, un día que yo creo que ya estaba agotado, o un día que estaba muy de buenas, o un día que no sé qué había pasado, la neta no me acuerdo, pero haciendo la meditación sentí el amarre y dije, bueno, ya lo intenté cortar, ya le pedí al Arcángel Miguel con su espada, ya intenté mandarlo por quién sabe qué, cuántos portales, ya intenté de muchas maneras deshacerlo. Pero hay una manera, y que es justamente lo que hablamos siempre, que no he intentado. O sea, no he intentado deshacerlo a través del amor. Entonces, pues sí, no me gustó, o sea, no me gustó que me hayas hecho un amarre, güey. Pero ni modo, o sea, en ese momento a ti te pagaron para hacerlo, tú simplemente lo hiciste. A la persona que lo mandó a hacer, pues era lo que su cabeza le daba para hacer y era como la solución que creía que era más óptima. Entonces, pues no comparto tu manera de pensar, pero un poquito como, pues mínimo entiendo desde dónde lo hiciste o por qué creías que era necesario. Ok, o sea, tampoco los tengo que perdonar de nada. O sea, no se trata de que yo los perdone porque yo soy mejor y que... No, simplemente te mando amor a ti que lo hiciste, te mando amor a ti que lo hiciste, que lo pediste, y te mando amor a ti, amarre. Y aquí está, cayó. Y te mando a ti amor, amarre. Entonces me imaginaba mi corazón y como desde adentro empezaba como un remolino así de amor puro. Este amor yo me lo imaginaba Rosita, lo visualizaba Rosita y hasta como con brillitos. Esto nunca lo había platicado. Pero entonces me lo imaginaba Rosita y empezaba a sentir como todo el alambre desde que va adentro de mi corazón hasta lo que va afuera rodeándolo y hasta lo que me conectaba con esta otra persona. Empezaba como a rodearlo de esta energía rosita brillante, con brillitos más bien. Iba pasando como púa por púa, como todo el cable, así, todo completo lo llenaba de amor. Y no solo que lo llenaba de amor el cable, sino que empezaba a hacer que ese amor como que creciera y como que se hiciera como de una vibración más rápida, más veloz, una vibración más alta. Entonces literal empezaba a hacer que se moviera hasta el momento en el que como que se empezaba a difuminar el alambre, el amarre tal cual. O sea, es un amarre porque pues, se ve como un amarre, no hay más que decir ahí. Entonces empezaba a ver cómo se deshacía y decía que no mames, o sea, wow, ¿ubicas? Obvio, también tenía mis de estos, entonces como que salía y decía como, ándale perro, o sea, como ya pude quitar tu amarre que tú no pudiste quitar, ahí te va. ¿Qué pasaba? Pues obvio, sentía unos días ahí sin amarre, pero después volvía a pasar. Y entonces me empecé a dar cuenta que, pues a ver, tenía que sostener las cosas. No solo se trata de llenarlo de amor y en el momento en el que se deshaga yo puedo volver a ser como este hijo, este cabrón pues, que le manda y le dice todas las groserías posibles porque ellos tienen la culpa y porque ellos fueron y porque no sé qué. O sea, la manera en la que yo lo podía deshacer es muy fácil, era a través del amor. Entonces justo yo empecé a pensar como el amor que le tenía a esta persona, el amor que le tenía a esta otra persona, porque claro que también le tenía cierto amor. O sea, el amor que soy yo, que somos todos, que eres tú, entonces permitía que ese amor fuera. Y en el momento de terminar la meditación, entonces permitía que ese amor se siguiera sosteniendo. ¿Me explico? Y conforme más lo hacía y conforme más coherencia yo iba teniendo en mi día a día, en serio, yo iba sintiendo más como este amarre se deshacía. Se deshacía, se deshacía, se deshacía, se deshacía. De todos modos, yo nunca le volví a contar a nadie. Y eso le dijo a mis papás. Entonces mis papás me preguntaron y pues yo les conté. Y fueron las veces que lo platiqué. Ya hace relativamente poco, que también por eso tiene que ver, que por eso estoy platicando ahorita, tenemos una medium que es muy buena, muy buena. Es la única persona, bueno, son dos las que yo he recomendado. Pero en nuestros cursos de Brujos sin Caldero es la única persona que yo recomiendo. O sea, que yo a la gente le digo como, güey, ve con esta persona porque pues, hace cosas distintas a las mías, muy, muy buenas también, que yo 100% confío en ella. Entonces, con esta medium, ni siquiera fui yo porque yo usé mi cita para otra cosa. Pero a mi hermano, al más chico, a Isa, le digo como, güey, se me fue el pedo 100%, perdón, pero ¿me puedes regalar una pregunta en tu sesión? Y me dice, sí, ¿qué quieres que pregunte? Y le digo, ¿puedes preguntar si tenía un amarre o no? Por favor. O sea, solo como para quitarme dudas, ubicas. Ya le pregunté al tarot, ya hablé con mis guías, yo ya lo vi en meditación, ya hasta hablé con la otra persona en meditación. Pero pues, ¿por qué no? O sea, que te digan a ti tus guías si tengo un amarre o si neta estoy del Lulu. Y me dice, no te preocupes, yo pregunto. Entonces, literalmente preguntó y me dijo como, güey, ¿qué crees? ¿Tienes o no? Y yo, pues, yo creo que sí, la neta. O sea, yo creo que sí, o neta, que no tengo ningún tema tampoco, pero estoy bien loco. Entonces se empieza a morir de risa y me dice como no, sí. O sea, que sí tienes un amarre, pero pues justo no tienes que ir con nadie para que te lo quite. Como lo has venido trabajando está muy bien. Solito me dijo como has venido tirando las cartas, entonces eso está súper bien porque te estás dando cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Y también como lo has venido tú trabajando con tu energía, tú solito como que
estás logrando deshacer y has logrado deshacer y lo lograste deshacer, pues. Como un poquito como, sí, es bueno que sepas que lo tenías para que estés seguro, pero al mismo tiempo es bueno que tú sepas que tú solito lo puedes trabajar y no tienes que depender de nadie más. O sea, si acaso, usa el tarot para que preguntes y sepas por dónde darle. Pero de ahí en fuera, como no hay necesidad de que vayas y que alguien más te lo quite. Y yo de que a huevo, de que muchísimas gracias, Isa. De que, no, de que. Esa es mi historia de cómo se siente tener un amarre y cómo lo puedes empezar a quitar. Te voy a hacer rápido como un resumen. Para empezar, antes de paso 0, es descartar otras cosas. O sea, tienes que haber ido con el psicólogo sí o sí. Tienes que haber trabajado tú, tienes que haberte informado, tienes que haberte leído, tienes que haberte tú verdaderamente trabajado en ti. Ya que lo hayas hecho, entonces podemos pasar al paso 1 en cuestión de amarres energéticos. Entonces, primero ser consciente de tu cuerpo. Ser consciente también como si crees que tienes un amarre, en qué parte de tu cuerpo está ese amarre. No necesariamente tiene que ser en la caja pélvica, ni tampoco necesariamente tiene que ser en el corazón. O sea, el amarre, al final de cuentas, es un amarre energético que puede estar en todos lados, en cualquier lado, ¿ok? Entonces, como empezar a ser consciente de dónde está ese amarre. También empezar a darte cuenta qué es lo que provoca este amarre. No todos los amarres provocan lo mismo. Hay distintos amarres que cada uno cumple una función distinta. Entonces, suponiendo que si tienes un amarre, ¿qué está haciendo el amarre que tú tienes? ¿Ok? Darte cuenta qué está provocando en ti. Trae pensamientos, trae acciones, trae palabras, trae ideas, trae... ¿Qué está haciendo ese amarre en ti? ¿Qué está provocando en ti? Después, lo que yo hice fue empezar a utilizar el tarot como para darme cuenta qué es lo que estaba sucediendo. O sea, qué provocaba, qué es lo que estaba haciendo ahorita en mí, por dónde le podía dar, qué acciones podía hacer. Después, ¿qué hice? Empezar a trabajarlo con energía. Empezar a buscar la manera de deshacerlo. A final de cuentas, pues si yo hago un nudo de esta manera, la manera más fácil de deshacerlo es pues backwards a lo que hice al principio, ¿ok? Ahí está. Entonces, de reversa a lo que hice al principio. Entonces, lo mismo. O sea, depende de cómo te hayan hecho el amarre, pues lo más fácil de hacer es como hacerlo de reversa. Y siempre que esto esté sostenido en el más alto amor. Si es un amarre chafa, muy probablemente sí lo puedas deshacer al principio, hasta con la espada del Arcángel Miguel, o si tú lo cortas con unas tijeras, casi, o sea, tijeras energéticas, pues lo puedes deshacer. Pero si son amarres bien hechos, entonces créeme, lo que te estoy diciendo es a través del más alto amor y de sostener ese más alto amor que tú vas a lograr sostener que esté disuelto ese amarre. Si no, ¿qué pasa? Se vuelve a formar. Ese es el paso por paso, cómo darte cuenta, cómo se siente y cómo lo puedes empezar a trabajar. Si de pronto tú dices, güey, yo no quiero hacer eso, yo no lo quiero trabajar o yo no sé cómo se hace, tienes dos opciones. La primera es venir con nosotros a hacer una cita, aunque te advierto desde el principio, lo más probable es que te diga al principio que no tienes un amarre. O sea, de unas 500 personas que nos han dicho, yo creo que solo 2 veces he dicho de que, ok, puede que si tengas un trabajo, hay que ver qué hacer. Todas las demás, no es. Espero que hayas trabajado el paso 0, porque si no has trabajado el paso 0, solo te voy a decir, güey, no tienes un amarre, tienes que trabajar esto, tienes que trabajar esto, tienes que trabajar esto. Pero si ya hiciste el paso 0 y estás seguro, entonces cáele, yo te puedo ayudar 100% con esto. A que tú lo hagas, yo no lo voy a hacer por ti, ¿ok? Importante, en Brujos sin Caldero hacemos a todos conscientes y a todos responsables. Entonces aquí te voy a enseñar a ti a que lo deshagas. La segunda opción es que tomes nuestros cursos. O sea, si no quieres venir conmigo para que yo te ayude lo más fácil es que tú lo hagas. Entonces, toma el curso del tarot, toma el curso de Aprende a usar tu energía y realmente no necesitas nada más. Con el curso del tarot vas a hacer como este mapa de por dónde le tienes que dar. Y con el curso de Aprende a usar tu energía vas a empezar a deshacerlo tal cual con todas las herramientas y técnicas que te damos. Gente bonita, muchísimas gracias por haber escuchado este chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Por favor, déjenme sus comentarios. Es súper importante, califiquen este podcast, síganos si es en YouTube, califíquenlo si es en Spotify, síganos en Instagram si no nos siguen en Brujos sin Caldero. Es súper importante sus comentarios porque eso siempre nos ayuda a mejorar. No importa si son positivos, no importa si son negativos, a nosotros siempre nos está dando una guía de por dónde le tenemos que dar. Así que muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Yo soy Hisam y nos vemos el siguiente martes. Bye.